Ya, muchachos, vamos entonces a la parte final que nos quedaba del capítulo 1, que tiene que ver con los conceptos de calidad, los atributos de calidad. Claro, aquí. ¿Están viendo la PPT? Sí. Sí. De acoplamiento y cohesión. Sí, todo bonito. Ya. Don Kim, ¿qué entendía usted por abstracción? Un repaso de lo que vimos en la clase pasada. Estoy procesando las palabras. Está más lento que el internet, pues, tío. Profe, ¿qué preguntó? Abstracción. Me gustaría ver un repaso, honestamente, porque no recuerdo muchas cosas. ¿Ya? ¿Algún compañero que nos indique qué entendíamos por abstracción? Es el nivel de detalle de algo. El nivel donde está trabajando. Ya, el nivel de detalle con el cual vamos a enfrentar el proceso de diseño. Sí, a mayor abstracción, menor detalle y viceversa. Exactamente. A mayor abstracción, menor detalle. Por eso nosotros en análisis teníamos un alto grado de abstracción. No nos preocupábamos del detalle. ¿Ya? Y en diseño sí nos vamos a preocupar del detalle. Bajamos el nivel de abstracción. Por lo tanto hay mayor detalle. Vemos tipo de datos, vemos los parámetros de los mensajes, el tipo de datos que me va a devolver, todo ese tipo de cosas. ¿De acuerdo? Ya. Después, abstracción, otro... ya habían dos tipos de abstracciones. ¿Cuáles eran los dos tipos de abstracciones que nombraban? Procedimental y de datos. Ya, procedimental y de datos. ¿Cuál es la abstracción procedimental? La que engloba un algoritmo en una frase o acción. ¿Sí? La que encapsula un conjunto de instrucciones mediante una acción, podríamos decir, o una palabra, ¿cierto? Nosotros logramos encapsular mediante una acción un conjunto de instrucciones. Por ejemplo, abrir la puerta. ¿Sí? Hacer asado. Como dice, hoy día hice asado. Ya que están hablando de arroz. Ahí también. Hacer asado, encapsular una secuencia de pasos. Esa abstracción procedimental, ¿dónde la van a aplicar? ¿Dónde la van a aplicar la abstracción procedimental? ¿En la construcción de componentes? ¿O no? En la construcción de los métodos, cuando lleguemos a los diagramas de secuencia extendido, a los diagramas de colaboración. Ustedes cuando tenían el caso de uso narrativo, tenían ahí una prosa. Era esto, hacer esto, hacer esto, hacer esto, y ustedes buscaban. Por eso, de pronto, en los métodos, cuando ustedes dicen seleccionar opción, no es muy representativa. Y por eso habíamos dicho que la regla de que los métodos tienen que ser con un verbo infinitivo, que demostrar una acción. Porque algunos dicen, presionar botón. Presionar botón no me dice nada, no hay una abstracción procedimental detrás. Uno busca que el nombre del método me dé una idea de lo que va a hacer, para que ayude como interfaz a quien lo va a implementar o a los más que lo van a mantener. ¿Ya? ¿Se entendió? Abstracción de datos. ¿Hace referencia a los atributos? ¿En una clase? No escuché mucho, escuché ¿Hace clase y escuché... referencia a los atributos? Más o menos. Ustedes, la abstracción de datos es cuando ustedes se abstraen de los atributos que componen un elemento y le dan el nombre al elemento. Es como hablar de persona. Ustedes están trayendo de si la persona es alta, baja, delgada, gorda, cuántos años tiene, qué color de ojos. Ustedes hablan de la persona. Eso es cuando ustedes están haciendo, ahora que están que hablé con su profesor de base de datos y están haciendo trabajos con modelo conceptual. Ustedes en el modelo conceptual identifican los conceptos, pero sin entrar en detalle de cuáles son los atributos de ese concepto, todavía. Aunque sí en el modelo conceptual tienen que ir los atributos. Pero ustedes se dan cuenta que hablan de persona, hablan de avión, hablan de casa, sin entrar a los detalles.
y después claramente lo detallan, pero en otra parte, cuando bajan el nivel de abstracción. ¿Se entiende? Profe, Sí. ¿y eso Por el- se aplica cuando se nombran o se le da el nombre a las clases? Cuando tú le das claro, el nombre, cuando le das, sí, hablemos de nombre, sí. Cuando le das tu modelo le das ahí, por ejemplo, la clase persona, la clase hospital, la clase enfermero, la clase. Ahí le estás dando, ahí estás haciendo el proceso de encapsulamiento. O cuando estás buscando los roles. Entonces, tengo al administrador, tengo al profesor, tengo al estudiante, ¿sí? Estás buscando el concepto y estás abstrayéndote de los detalles, porque tú estás hablando de eso sin importarte los atributos que lo conforman. ¿Ya? Después de la abstracción teníamos, bueno ya, independencia funcional. Que cada módulo funcione por sí mismo y sin depender de otro. Cada módulo que creemos. Que tenga un mínimo acoplamiento con otro. ¿Ya? Sí, La independencia funcional ustedes la tienen que asociar ¿con qué concepto tendrían que asociarlo ustedes? Modalidad. Modularidad, correcto. Porque para lograr la independencia funcional, le están diciendo que ustedes tienen que tomar un sistema al cual le van a aplicar el concepto de modularidad, y cada uno de estos componentes tiene que ser independiente funcional, es decir, que haga una única función y tenga un cierto grado límite de interrelación con los otros componentes, que sería el acoplamiento. Porque la independencia funcional ustedes las van a medir en base a dos atributos de calidad, que son ¿Cohesión y acoplamiento? cohesión y acoplamiento. Cohesión. ¿De acuerdo? ¿Por qué la independencia funcional se mide con la cohesión y el acoplamiento? Porque la independencia funcional, para que yo sea independiente, lo ideal es que yo haga una única tarea, que sea cohesivo, o que haga tareas afines, que estén relacionadas fuertemente. Y acoplamiento significa que yo me voy a relacionar con otra persona, o sea, con otro módulo, voy a intercambiar algún mensaje. Y el tipo de acoplamiento, que es lo que vamos a ver hoy día, va a depender de lo que yo comparta con el otro módulo. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Cómo? No entendí bien. ¿Qué parte no entendió? Yo tengo un Lo componente, último- ¿cierto? Yo tengo un componente y para medir la independencia funcional me están diciendo yo que voy a tomar un sistema y lo voy a ir dividiendo en distintos componentes. Cada uno de estos componentes que yo voy a ir creando debe ser independiente funcional. ¿Qué significa que sea independiente funcional? Que este componente realice una única tarea o tareas que estén asociadas entre sí, que sean cohesivas, que tengan una relación fuerte idealmente entre sí, que no sean ahí, como vamos a ver ahora, los tipos de cohesión. O hagamos una cosa, ya termino esta idea, le iba a decir que vamos a ver los tipos de cohesión y acoplamiento y de ahí hacemos el repaso, para que entiendan mejor bien qué es lo que se entiende por cohesión y qué se entiende por acoplamiento, y ahí repasamos esto, ¿ya? Y así aprovecho pasar la materia y hacemos el repaso de todo lo que vamos viendo para el próximo clase. Entonces les decía que independencia funcional lo que buscaba era que los componentes fuesen suficientemente cohesivos, es decir, que las tareas, las actividades que componen a este componente estén relacionadas en base a lograr un objetivo en específico, y que este componente tenga la mínima relación con otros componentes, es decir, que yo no comparta muchos mensajes con los otros componentes. Y ahí dije yo, que vamos a ver hoy día, que el tipo de acoplamiento va a depender de lo que yo le envíe en mi mensaje al otro componente. ¿De acuerdo? De lo que yo comparta con otro componente. Si yo comparto algo muy genérico, por ejemplo, las variables globales, es un acoplamiento muy malo. ¿De acuerdo? Ya. ¿Se entendió ahora? Sí. Ya. Entonces, como les dije, vamos a empezar a ver los tipos de acoplamiento y de cohesión, y después vamos a hacer el repaso, señor Kim. ¿Ya? Para así más seguro pasar la materia que tengo que ver hoy día. Y calentamos los motores para el próximo miércoles. Les subí el certamen, ¿lo vieron?
No. 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 ¿En el aula? En el aula, Kim, si el certamen lo tenían que entregar hoy día. ¿Lo hizo ya o no? Está en aula, muchachos, y es un certamen tipo para que ustedes se preparen para la próxima, para el próximo miércoles, ¿de acuerdo? Estoy estudiando cómo lo voy a hacer. ¿De acuerdo? Pero ahí vamos a ir viendo. Ya. Ok. Acoplamiento y cohesión son los dos factores de calidad con los que medíamos la independencia funcional. Y son los que nos ayudan a nosotros a ver qué tan buena es nuestra arquitectura, o sea, o nuestro diseño, más que arquitectura, nuestro diseño. ¿Ya? Los acoplamientos, dice, corresponde al grado de independencia entre los módulos. ¿Se dan cuenta? Independencia funcional. Mientras menos acoplamiento, mientras menos mensajes tenga con otro, más independiente soy. Mientras menos mensaje, más independiente. Porque, como les decía, el tema del WIP que les explicaba a ustedes hoy día de metodologías ágiles. Si yo estoy trabajando en muchos proyectos y fallo, van a quedar 5 proyectos vacíos. Lo mismo el concepto del módulo. Si hay un módulo que está conectado con otros 5 módulos, ese módulo tiene una alta cohesión con los otros. ¿Sí? ¿Qué va a pasar? Que si ese módulo falla, el sistema también caería con todos los módulos, no quedarían otros módulos funcionando. Lo que uno busca con módulo independiente funcional es que si un módulo llegase a fallar, falle esa única función. Por eso que te dicen independencia funcional es que sea poco acoplamiento, ¿sí? Y una alta cohesión, que haga una única función. Ya. ¿Profe? ¿Sí? Cuando habla de... O sea, ¿se puede también relacionar el tema de la cohesión con el principio de responsabilidad única que se utiliza mucho al programar? Sí. ¿O son cosas diferentes? Defíname, ¿qué entiende usted por responsabilidad única para no caer en el decirle que... Una función solamente va a hacer una sola tarea. Eso, exactamente lo que es cohesión, responsabilidad única. ¿Mm? Esa es la cohesión ideal. Pero también acuérdense que vimos el concepto de modularidad y lo que uno busca es, porque si nosotros dividimos hasta el infinito, lo que estaríamos logrando ahí, muchachos, claro, disminuir el costo de entendimiento del sistema, pero al reducir mucho, hacer muchas particiones, estoy aumentando el nivel de integración, el costo de integración. Entonces yo cada vez que haga la modularidad, tengo que tener presente ahí lo que gano y lo que pierdo al hacer mucho refinamiento de los componentes. ¿De acuerdo? Ya. Y les decía yo entonces que la idea de minimizar el acoplamiento entonces es un objetivo imprescindible dentro de sus modelos. Ahora, la obtención de módulos lo puede lograr eliminando relaciones innecesarias, reduciendo el número de relaciones necesarias, y esto es, debilitando la dependencia de las relaciones. Es decir, vamos a ver ahora qué entendemos por acoplamiento, porque si yo les comparto un mensaje con ustedes, ¿ya? Y yo no les paso ningún dato, o sea, por ejemplo, cuando yo te llamo y te paso como parámetro un arreglo, te estoy pasando una cierta estructura de datos, entonces hay un acoplamiento X. Pero si yo te pasara, por ejemplo, como hablábamos anteriormente, una variable global, ya estoy infringiendo el otro concepto que vimos de ocultación de información, que era el otro concepto que teníamos que hablar más rato. ¿Por qué? Porque estaría haciendo que mi módulo, que debiera ser caja negra, se está haciendo caja blanca. ¿Por qué? Porque te estoy diciendo, oye, tengo una variable común, o sea, la podemos compartir, la puede modificar el otro módulo, y eso puede repercutir en mi funcionamiento. Me hago dependiente del otro. ¿Ya? Ok. Y acá, porque dice reduciendo el número de relaciones necesarias, porque a lo mejor ustedes pueden publicar una interfaz. Y los que se quieran comunicar tienen que cumplir con esa interfaz. Entonces, de esa forma, ustedes dicen, tengo una única interfaz con muchos componentes. Por tanto, mi acoplamiento sería mínimo porque tengo una única interfaz. Por así decirlo, yo ahora el acoplamiento con ustedes solamente es Zoom. Si ustedes quieren conversar conmigo, Zoom. No les voy a aceptar ni correo, no les voy a aceptar.
¿sí? Por decirlo, pues sería, no estoy diciendo que me manden correo, para que después me decir, profe, usted nos dijo. Ya, vamos entonces a ver los tipos de acoplamiento, y hay 7 tipos de acoplamiento, y están ordenados del mejor al peor. El acoplamiento normal, el de datos, el de marca, el de control, el común, el externo y el de contenido. ¿De acuerdo? Bueno, aquí está la figura que dice que es el peor. Nosotros tenemos grado de acoplamiento, el normal es el mejor, ¿ya? Y de ahí vamos bajando como lo dije anteriormente. El peor es el de contenido. Ya van a saber por qué. Porque ese sí que está dejando el módulo como caja blanca. Veamos entonces. Primero, tener en cuenta, porque si les vamos a hacer temas de concepto, la cohesión mide la funcionalidad. Está hablando de la organización interna del componente, de estas cajas, de este módulo. El acoplamiento está midiendo cuántas relaciones tiene un componente y qué tipo de relaciones tiene. Por tanto, el acoplamiento se va a producir entre dos módulos. La cohesión entre un único módulo. ¿De acuerdo? Ya. Dice entonces el acoplamiento, dos módulos A y B están normalmente acoplados. Dice, llama al otro B y va a retornar el control A. Dicen, bueno, lo clásico, sí. ¿Cuándo es normal? Cuando yo no, en mi llamada, no comparto ningún tipo de dato. Te llamo nomás. Voy a decir, Alberto, nada más. ¿Sí? ¿Se entiende el concepto de acoplamiento? O sea, te estoy llamando, tengo una conexión, ustedes están viendo acá una relación entre el módulo, hay una llamada, el módulo ejecuta algo y me devuelve el control a la, y yo sigo ejecutando. Sería como que tengo un programa, llamo a la función, esta función saca el cargo y me devuelve algo. Pero, o sea, pero me devuelve el control, no me devuelve un dato. No hay ni siquiera un flag, ni siquiera un entero, nada. ¿De acuerdo? Pero, profesor, ni siquiera un retorno de OK o no OK. No, eso es porque es como, digamos, es como un procedimiento. Yo te llamo, ya digo, ya, llegó la hora y me dijeron el reloj, oye, son las 7 y yo entro a hacer la clase. Es como me llamó la hora por el tema, me llamó, me invocó. Yo hago mi procedimiento y después le devuelvo el control a alguien. Porque fíjate, el acoplamiento de datos es el que se produce cuando dos módulos se comunican y el parámetro que yo le voy a pasar al otro módulo es una unidad elemental de datos. Hablemos de unidad elemental, son como los tipos de datos primitivos. Si yo te paso un entero, si te paso un booleano, si te paso un flotante. ¿Ya? Profe, Eso, una consulta. ¿sí? En el otro modelo de la caja A y B, ¿cada uno espera algo del otro? Como control nomás. Pero no te espero que me devuelvas nada. Por eso lo veo a nivel de programación, sería, hablando de C, sería un procedimiento solamente. Y sin pasarte parámetros, una llamada. Sí, sí. Te llamé, tú ejecutas, es como, digamos, metafóricamente, es lo que pasaría coloquialmente hoy en día, que su esposa o su madre le diga, oye, andas en la cama. No les pasó ni un dato, ustedes fueron y se ejecutaron en la cama, volvieron y dijeron, ok, listo. No le volvieron nada, o sea, bueno, ni siquiera el ok. Podría ser porque decía, porque estarían devolviendo algo. Como la caja A le da el pase a la caja B para realizar su función. Exacto. Y luego cuando termina, yo sé que terminó y continúo, ¿no? Ya. Pero no hay traspaso de parámetros. Llame a la función, es como tengo una función llamada comunicar. Y coloco comunicar, dentro del paréntesis del comunicar, de los parámetros, no hay parámetros, y es void, no me devuelve nada. Pero en verdad usted no sabría que terminó. Eso. Porque no le devuelve nada. Si no le devuelve nada, ¿cómo sabe si hizo la cama o no? Es que ahí va a depender, por ejemplo, bueno, ahí podríamos entrar en detalle. Pero, profe, por ejemplo, si, claro, ambos, no sé, tuvieran, por bajarlo más detalle, la conexión a la misma base de datos, el A hace algo, le dice el B, le toca, el B trabaja sobre la base de datos y el A sigue trabajando sobre la base de datos, pero en ningún momento se pasa la información, solo que saben con lo que hicieron en la base de datos, por decir algo. Podría ser ahí siempre cuando no estén trabajando ambos en la base de datos sin que el otro sepa. Sería algo como sería un trabajo asíncrono. Sería algo asíncrono. Sí, yo lo veo aquí como saben que hay un tiempo y me devuelve el control nomás, pero no me devuelve, no me entrega tipo de datos.
me devuelve el control. Porque además tengan en cuenta ustedes que la programación es secuencial. Si yo llamo una función, ¿cuándo voy a sacar? Ustedes, en los procedimientos ustedes no colocan return. ¿Cuándo saben que termina un procedimiento? El procedimiento termina cuando encuentra algún return, ¿ya? O cuando se acaban las sentencias. ¿Sí? Entonces, si yo llamé una función, la función que no lleva return termina esa secuencia de pasos y me devuelve el control a mí. Eso lo hace internamente. Y eso es por el tema de la secuencialidad. Profesor, ¿Sí? es Ah, sí, como ahí sí. cuando nosotros enviamos un mensaje, por ejemplo, una función enviar mensaje. Sabemos que se va y no esperamos algo de vuelta. No, es que yo lo veo más, como lo expliqué recién, más a nivel de programación más básico. Es como eso es como casi instruccional. Ustedes cuando aprendieron a programar, vuelvo a insistir con el tema de los procedimientos, porque la función, bueno, en Python, por ejemplo, no hay diferencia entre función y procedimiento. ¿Ya? Pero en Python, yo creo la función y dentro de un programa en Python, puedo no llevar un return. ¿De acuerdo? Pero yo desde mi programa principal, yo puedo llevar la función, por ejemplo, formatear. ¿Y qué va a hacer la función? Llama a la función viene, pesca mi libro, le da borde, no sé lo que hace, y termina. Y después yo sigo, y después que terminó la función, me devuelve el control ahí como módulo y yo paso a la siguiente instrucción. Porque del momento en que yo llamo una función en cualquier lenguaje de programación, el control se lo transfiero a la otra. Salvo que esté trabajando con paralelismo, que no hemos trabajado en todo, y lo implementen a priori. ¿Me Se entienden o entiende, no? pero en ese caso, si la función falla, ¿qué pasó? Ah, ese es otro tema, pero aquí están asumiendo de que... Porque si la función falla no te va a volver el control. Exacto, se cae, ya, queda hasta ahí. Se cae nomás. Ah, claro. Sí, hay orquestadores de procesos que hacen esa pega, como control M, Kawa. Hay un código de error que te retorna. Claro, Profe, entonces el acoplamiento normal no se da cuando la interacción entre dos componentes es asíncrona. Onda, sí, sí depende de una respuesta del B. Depende si le compartí información o no. Retorna el control. Claro. Es lo único que te pide, que te retorne el control. Okay, no me devuelves ni un parámetro. Ok. O sea, petición y chao. O sea, mientras hago la petición y después en algún momento me devuelves para continuar. Claro, o sea, petición exitosa. Sí. Sí, porque acá estamos asumiendo, muchachos, de que no estamos implementando paralelismo ni nada de ese tipo de cosas. Entonces mi funcionamiento es secuencial. ¿De acuerdo? Yo, para pasar a la siguiente instrucción, tengo que haber terminado la primera. Si hay un llamado a una función o un procedimiento, no voy a avanzar hasta que la función termine. Así lo estoy viendo acá. ¿De acuerdo? Sí. Ahora, si se falló, eso es otro tema. Porque va a arrojar el mensaje. Ahora, fíjense, el acoplamiento de datos, que es el segundo mejor, es cuando dos módulos lo presentan, pero acá lo que hacen ustedes es el tipo de datos que me van a transferir es un tipo de dato primitivo. ¿Ya? Ahí colocaron root cliente, que a lo mejor hablemos de tipo de dato primitivo. En algunos programas hoy en día el string lo conocen como dato primitivo. Todos sabemos que si nos remontamos a C, el string no es primitivo, es como una estructura de datos, ¿no? Es un arreglo de echar. Pero bueno, aquí lo muestran así como que es el dato primitivo de unidad mínima. ¿Sí? O hablemos de que, para que ustedes entiendan, el acoplamiento de datos, unidad elemental de datos, no incluye las estructuras de datos. Cuando ustedes pasan a una estructura de datos, estarían hablando de un acoplamiento de marca. ¿Se entiende, no? Porque acá abajo le están mostrando a ustedes que el cliente es igual a root, más nombre, más apellido. ¿Sí? Le están dando todo, que el cliente es una estructura. Entonces, cuando ustedes comparten una estructura de datos por el parámetro, es un acoplamiento de marca. Cuando ustedes comparten en el parámetro, comparten un tipo de dato primitivo o elemental,
es un tipo de acoplamiento de datos. Y cuando no comparten nada, es el normal. ¿Me van entendiendo la lógica del acoplamiento? Sí. Nada, normal. ¿El dato puede ser uno solo? Sí, debe ser uno. O sea, el tipo. Pueden ser muchos parámetros. Ya, pero todos primitivos. Todos primitivos o elementales. Okay. Y el acoplamiento, también tengo acá, por ejemplo, la estructura de datos, es el de marca. Y ya, fíjense aquí, ya baja, estamos casi en... A ver, al principio les mostré. Ya. Bueno, acá es caja negra. Y cuando vamos aquí, esta es caja ya gris. Y acá es caja blanca. Así estaríamos hablando del módulo. ¿Me entienden cuando hablo caja negra, gris y negra? O sea, negra, gris y blanca. ¿Me entienden ese concepto de caja gris? Caja... Sí. Entonces acá arriba estamos en caja negra y ya, fíjense, en el de control ya estamos haciendo un poco transparente nuestro componente, lo cual nos serviría mucho. ¿Y qué pasa con el acoplamiento control? Dice acá que dos módulos están acoplados por control cuando uno de ellos pasa algún indicador de control, algún flag, algún switch, que ¿qué es lo que va a hacer? Que van a quedar dependiendo de la ejecución de un módulo y otro. ¿Ya? Acá sí, fíjense, en el otro caso era normal, yo esperaba el retorno, pero acá yo como que le paso el control completamente. ¿Y por qué no es recomendado usarlo? Porque quedan trabados los componentes. Yo quiero obtener datos del cliente, le paso acá al tipo, voy a leer cliente, la base de datos, va a volver el cliente y me pasan el tipo de datos. Entonces quedo pegado acá arriba. Me pasaron un flag para decirme si lo logró retornar o no. ¿Sí? ¿De acuerdo? Acá lo importante que tiene que quedarse claro, muchachos, es que cuando yo transfiero un tema de control o transfiero el control al otro módulo, quedo un poco a la deriva. Porque ya mi caja, o sea, el otro ya está sabiendo que si yo no te devuelvo el control, me hace dependiente. ¿Ya? Y el acoplamiento común, ya aquí ya estamos entrando a lo malísimo, a lo malo, no lo malo, malísimo. Ya este es medio. Este es medio, porque todos lo vamos a hacer alguna vez. Que dice, dos módulos lo van a tener cuando se refieran a la misma área global. O sea, cuando estemos compartiendo algún archivo, cuando estemos compartiendo alguna cosa en memoria. ¿Ya? Ahora dice que programas con muchos datos globales, ¿ya? Son difíciles de entender. Ya, porque ustedes dicen, oye, ¿y este dónde está? No lo van a ver en el módulo, porque tienen que ir afuera. ¿Dónde está? Hay que buscarlo afuera. Entonces no es recomendable, porque como ustedes están afuera, ustedes saben, mira, este campo lo necesita ese otro componente, y como lo saben que lo necesitan y ustedes lo pueden modificar, están haciendo que pueda haber propagación de error, y hacen un poco dependiente el componente de lo que estén compartiendo. Lo que hablábamos acá. Yo quiero que los módulos sean independientes funcional. Si estos dos módulos comparten este componente, que es el tema del registro de video, si llegase a fallar este componente, fallan dos módulos, no uno. Entonces el impacto es doble. ¿De acuerdo? Ahora, claramente hay veces que ustedes tienen que compartir la parte de memoria, y eso, pero aquí nos dicen a nosotros acá, reducir. Entonces creemos una única interfaz. Creamos una única interfaz. ¿De acuerdo? ¿Sí? Acá entran, por ejemplo, los valores estáticos, ¿cierto o no? Todo. También. ¿Sí? Y esos no son buenos tampoco. Ya. Este acoplamiento externo lo van a llevar cuando los módulos estén atados al software, ya, que lo está, ¿cómo decir? Cuando ustedes comparten, por ejemplo, alguna base de datos, acá anterior era un archivo, se encuentra, era el archivo, acá bajamos ahora, están compartiendo aquí un data warehouse, ¿ya? Y entonces ustedes tienen que estos dos componentes van a trabajar acá. Ahora, eso es, tú me dices, pero profe, todos tenemos que trabajar con base de datos, ¿sí? Vuelvo a repetir, lo que ustedes están buscando es minimizar la redundancia, por eso ustedes hoy día, cuando tienen muchas bases de datos distintos, usan un patrón, ¿sí? ¿Cuál sería el patrón? ¿Lo conocen? ¿Han trabajado con ese patrón?
refiere al singleton? ¿Cuál? ¿Repository? ¿Singleton? No. Singleton, creo que resuelve un problema. El Singleton no resuelve el tema de Las conexiones. las conexiones, pero parece que era para la distribución. El DAO, ¿lo conocen el DAO? Eso sí, DAO. El DAO es el que nos ayuda ahí. ¿Ya? Entonces, el acoplamiento externo, fíjense, debe limitarse a unos pocos módulos en la estructura. Por eso ustedes cuando tienen el acoplamiento, tienen la arquitectura de capas, son pocos los módulos que se comunican con la capa presentada, con la capa de datos. Porque está bien, tiene que estar, es malo. Por eso no todos los componentes tienen que ir a compartir algún espacio en la base de datos. Y bueno, tenemos el séptimo, que este es el de contenido, que este ya es el que deja el módulo en caja blanca. ¿Por qué? Porque están violando todo el principio de ocultación de información. Porque imagínense que ustedes tienen el acoplamiento de contenido, lo presentan si uno hace referencia al interior del otro. Y este es el típico go-to. ¿Se acuerdan de los go-to? No sé si ustedes lo alcanzaron a usar alguna vez, pero Sí, cuando ustedes dicen anda a tal línea, el COBOL. El COBOL. Exactamente. Pero aquí está diciendo, hace una línea que se llama move, y aquí dice jump to search. ¿Sí? Entonces aquí el módulo B está diciendo que vaya acá. ¿Qué va a usar con eso? El famoso go-to que te decía anda a la línea tanto de tal módulo, uno movía una línea en el otro módulo que ahora es co-op. ¿Sí? Ese es el tipo de acoplamiento. ¿Y por qué es malo? Porque me hace el tema del principio de configuración, o sea, del ocultamiento de información, porque me hace que el otro módulo conozca mi estructura interna. ¿De acuerdo? Entonces, raya para la suma. ¿Cómo van bajando los acoplamientos? Cuando yo no comparto nada, es bueno. Cuando comparto un dato elemental, es el de datos. Cuando comparto alguna estructura de datos, es el de marca. Cuando yo comparto el control y espero que el otro módulo me lo devuelva, cuando yo de alguna forma le paso el control al otro componente, es un acoplamiento control. El externo es cuando, que es el caso especial del común, porque es el caso especial porque este es más limitado, porque acá es cuando compartimos algún archivo común. Acá el común es cuando compartimos la base de datos, alguna cosa, algún tema de hardware que nos obliga, y el contenido es cuando yo hago alguna referencia a mi estructura interna del componente, como el famoso go-to. ¿Sí? ¿Les queda claro lo que es el acoplamiento ahora? Más o menos, ¿de qué estamos hablando de acoplamiento? De lo que yo te pase, porque de alguna forma estoy dando más información de mi estructura interna. ¿De acuerdo? ¿Profe? ¿Sí? Profe, ¿puede explicar el sexto, porfa? Que ese no lo entendí muy bien. El sexto, el común. El externo. Ah, sí, común, sí. Ya. El común, muchachos, les decía que es cuando ustedes comparten algún componente de hardware, el cual hace que los otros sean dependientes de ese componente. Por ejemplo, acá salía el Data Warehouse. ¿Sí? Ustedes cuando comparten algún componente de entrada y salida de datos. ¿Sí? Esto lo que hace es que ustedes, si se les cae este componente, van a morir estos dos componentes. Por eso le dicen que ustedes, si el acoplamiento externo lo tienen que hacer, pero tienen que a unos pocos. Son pocos los componentes que tienen que tener acceso a este componente de hardware o de software. ¿Sí? ¿Lo entiendo, no? Porque acá, fíjate, teníamos el anterior, que era el acoplamiento común, que nos decía en el cual nosotros podíamos tener ciertos archivos o podíamos compartir una cierta área de memoria, que era más chico. Cuando compartimos un archivo, una área de memoria, para otros componentes tenemos un acoplamiento común, tenemos algo en común. Cuando eso lo llevamos a otro, digamos, software o a otro componente que tenga alguna cosa externo a los otros componentes, hablamos de acoplamiento externo. Y acá hablamos, por ejemplo, el concepto acá es un Data Warehouse, donde tengo dos componentes que van a sacar información del Data Warehouse. Profe, en ese caso, disculpe, en ese caso,
¿No habría que poner algo intermedio ahí entre la base de datos, Data Warehouse, y los módulos que están arriba? Como para que solamente un componente vaya en este caso, a la base de datos. Eso es lo que busca. Dice que sí, hay que hacerlo, pero hay que limitarlo. Entonces aquí estaría malo porque están accediendo 2 o más. Entonces justamente ahí viene lo que tienen que hacer. ¿Cómo lo pueden limitar? Colocando interfaces. Una API se puede poner. Una API, como tú dices ahí. Hablemos de que la API te define cierta forma de comunicación. Entonces limita el acoplamiento. Todos se van a comunicar con este formato. Entonces lo estás limitando. No estás haciendo de cualquiera se conecte como ellos quieren. ¿Sí? Está definido una forma. Por eso también les digo yo, cuando llegamos al diagrama de clase y ustedes quieren de repente ya empezar a trabajar a nivel de abstracción, pueden ir colocando interfaces cuando ustedes ven que hay una clase que está muy, la están preguntando mucho. Entonces ustedes disponibilizan una interfaz y esa interfaz la consulten todos los demás. Profe, ¿Sí? ¿puede ir a la página donde explica donde están todos en forma como en un... Dice caja negra, caja gris, ¿usted explica esa parte? Al inicio. Ahí. Dice externo y después dice común, y cuando yo lo anoté aparecía común arriba de externo. Como en número 5 lo anoté como común. El 5. Claro, ¿eh? Oh, ¿verdad? Usted dice que aquí están cambiando. Ahí están cambiados porque después yo estaba anotando en común, se refiere a un archivo, y después cuando lo explicó acá al revés. El externo es cuando ustedes tienen el concepto de la base de datos o cosas de entrada y salida. Eso está claro. El data warehouse que dijo, ¿cierto? Sí. Y el común es cuando ustedes un archivo o un espacio de memoria. Ya. O un espacio de memoria. ¿Sí? ¿De acuerdo? Ya. Pero el orden va a ir primero el común entonces. Sí, voy a mirar acá, A ver. Creo que va el común primero ante el externo. Vamos a rectificar, tengo la fuente. Debería ir primero el común, después el externo, déjame rectificar. Veamos. Era acoplamiento, ¿no es cierto? Acoplamiento. Acoplamiento de ya. Acoplamiento contenido es el peor. Después el común y después el externo. ¿Está bien? ¿Se entiende, no? Está bien como está planteado en el PPT. Y ahora, ¿cuál es la... Si ustedes dicen si está bien el débil y el... O sea, es preferible compartir la base de datos antes de compartir un espacio de memoria o un archivo. Exacto. Profe, una duda. Por ejemplo, un tipo de... depende de la definición, pero un JSON, ¿cómo calificaría como primitivo o una estructura? Estructura. ¿No? Estructura. Porque es un diccionario. Técnicamente es un diccionario. Claro. Pero se pasa como texto. Por eso depende de la duda. Es que, claro, ese es como pero sí, en realidad es una estructura. Ahora, fíjense, acoplamiento común, dice, ¿por qué es más malo que el externo? Porque los módulos, dice, acceden a datos en un área de datos global. Entonces estaríamos hablando de las variables globales. Entonces tienen, por eso, y a lo mejor dice que ustedes comparten una estructura de datos global, por lo tanto, ustedes no están encapsulando ni están aplicando la modularidad. ¿Sí? En cambio, con el acoplamiento externo, es lo mismo del otro, dice, están ligados cuando ustedes van a compartir una entrada y salida o
y dicen que el acoplamiento es esencial, pero debe ser limitado a unos pocos módulos, lo que decíamos anteriormente. No está compartiendo nada, profesor. ¿Ah? Dejó de compartir. Ah. Vamos para allá entonces. Pero está aquí ok, ¿ya? Están cambiados. Voy a tener que cambiarlo acá en el RPT, pero para el externo y después el común. Porque acá en el externo hay cosas que hay que compartir. No es tan malo, pero el común es cuando ya están haciendo las variables globales, ese tipo de cosas. Por eso están... Aunque tú dices, es un caso especial, porque es en archivo. Pero ¿por qué es más malo que el otro? Porque, por ejemplo, la base de datos o la entrada y salida tienen ciertos protocolos. Pero en el archivo cualquiera puede borrar, cualquiera... O lo que hablaríamos de espacio y memoria, o las variables globales. Cualquiera causaría mucho error. Y además que ustedes están mirando acá algo y tienen que salir a mirar acá afuera el espacio y memoria para entender cómo funciona. Y además que ustedes saben que para el tema de la mantención, cuando le han tocado variables globales, es un tema ir a buscar dónde está y qué hace. Entenderlo es muy difícil. Profe, ¿podría explicar el acoplamiento de marca, por favor? Que no lo alcancé a escuchar. El acoplamiento de marca es cuando dos módulos se comunican y comparten alguna estructura de datos. Es así, mira. Cuando yo no comparto ningún tipo de datos y llamo a la función y espero el retorno, es normal. Cuando yo llamo al otro módulo y le paso algún tipo de dato primitivo o tipo de dato elemental, tengo entonces un acoplamiento de datos. Cuando yo le paso al otro módulo una estructura de datos, ¿ya? Entonces tengo un acoplamiento de marca. Cuando ya mi módulo le transfiere el control a otro módulo a través de un flag, o cuando yo estoy trabajando con el switch case, alguna cosa por el estilo, nada que ver switch case, algún switch, cuando yo transfiero el control al otro módulo, ese es el nivel de control. Ya el externo es cuando yo comparto algún dispositivo de entrada-salida, el ejemplo era algún elemento como un data warehouse, ¿sí? Y el acoplamiento común es cuando yo comparto elementos, archivos o espacio de memoria, por eso hablamos de variables globales, porque más allá un poco caja gris tirando blanca. Y el acoplamiento de contenido es cuando yo hago referencia a la organización interna del otro módulo. Ejemplo, el GoTo. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, muchas gracias. Ya. Esos son los acoplamientos. Profe, ¿Sí? ¿podría dar un ejemplo de acoplamiento de control? Acoplamiento de control. Tendría que imaginarme, a ver aquí, cuando yo estoy transfiriendo el control. En un workflow. Ya. Más detalle cuando tú dices workflow. Es que claro, como funciona mediante eventos. Sí, pues. Ahí, claro. Entonces ahí vais cediendo control en cada ventana o flujo. Exacto, No sé. ahí tú estarías pasando control que es dependiendo del siguiente evento para volver atrás. Así es. ¿Lo entendió el muchacho que lo preguntó o no? Entiendo que si creo una ventana sobre una ventana sobre una ventana sobre una ventana, y ya estaría haciendo un acoplamiento de la ventana inicial. ¿Por qué tú dices el levantar la ventana? A ver, explica, no te entendí. O sea, eso es lo que entendí yo del ejemplo de mi compañero. Si el programa, no sé, levantara una ventana con tantas opciones, o sea, levanta otra ventana con tantas opciones. ¿Como un formulario? No. Claro. El workflow es como tú tenías un programa donde tú para concretar una tarea tenés que pasar por varios eventos, ¿cachai? Por ejemplo, cuando tú, no sé, querés mandar un correo o un paquete de envío, un tracking, no sé, ¿cachai? Un correo de Chile, lo que sea. Tú tenés que pasar por varios eventos para que eso llegue, ¿cachai? Entonces, ¿por qué es un buen ejemplo? Porque como cada evento va cediendo el control al otro evento, generáis un acoplamiento de control, ¿cachai? Porque va entregando un dato y depende uno del otro y así podéis volver a traer un proceso o sea adelante, ¿cachai?
Entonces, el sistema workflow, en workflow es como, no sé, pues tenéis varias varios casos que tenéis que cumplir, varios eventos, por ejemplo, para una venta. Tenéis que recibir la plata, tenéis que hacer stock y ta. Entonces, todo eso es un proceso que puede denominarse también como un workflow y que depende un evento de otro para poder concretarse, ¿cachai? Sí, porque al fin y al cabo, el que llamó primero queda esperando la respuesta de como digamos, la universidad, por decirte, a ver, ¿cómo lo podemos llevar? Subcontrata a un jardinero, y este jardinero subcontrata a otro, y así vamos viendo. Entonces resulta que al fin y al cabo, el que yo llamé, oye, limpia el jardín, el que yo había contratado, llama al otro y llama al jardín, entonces así se hace un tema burocrático. Hasta que te respondan, y el tiempo de respuesta del que primero llamó es más alto. Y además cada uno le va pasando el flujo al siguiente, hasta que tú encuentres, hasta que te respondan y te empieza el proceso interno. Te devuelven el control al anterior, el anterior devuelve al otro, hasta que te llega a ti. Y ahí recién tú te cierras ese proceso. O sea, si un componente se queda sin poder hacer otras tareas, es porque está perdiendo control. Que has tomado, claro. Yeah. Y por eso es malo. Porque quedas como capacidad ociosa ahí. Pero porque al final no es muy bueno, porque si cortáis en el medio del proceso, quedáis con data mala, ¿cachai? Probablemente te quede, no sé, un registro mal pintado o quede un proceso en medio camino, ¿cachai? Por eso uno busca desacoplarse lo que más se puede. ¿Ya? Vamos a la otra parte. Gracias. ¿Se entendió, no? Sí, profe. Por aquí. Ya. Ahora, tengan en cuenta de que ustedes los módulos van a presentar más de un tipo de acoplamiento. Lo ideal es que no haya mucho, porque acuérdense que cada acoplamiento significa una nueva interfaz con otro módulo o con el mismo módulo. Pero si yo tengo distintos llamados al mismo módulo, me voy a quedar siempre con acoplamiento peor. Yo voy a tomar, para decir que un módulo tiene un cierto nivel de acoplamiento, yo voy a ver todos los acoplamientos que tiene y me voy a quedar con el peor. ¿Sí? Bueno, aquí lo dice. Dos módulos pueden estar relacionados por más de un tipo de acoplamiento. Si esto ocurre, el acoplamiento que va a caracterizar la relación de los módulos está definido por el peor tipo. Es decir, si tengo una relación, un acoplamiento normal, con un acoplamiento de contenido, ese módulo va a quedar asociado a un acoplamiento de contenido. ¿De acuerdo? ¿Cómo analizar los tipos de acoplamiento? Aquí le estoy diciendo, usted tiene que imaginarse a los módulos, bueno, ahí, como la biblioteca, eso lo pueden leer y son preguntas más que información. Esto es un chequeo que ustedes pueden tener. Ya, dada la hora, me voy a pasar a la parte de cohesión, muchachos. ¿Ya? Eso, mañana, si tienen alguna consulta en específico, porque son preguntas. ¿Qué tan independientes pueden trabajar los programadores? ¿Y cuáles son las posibilidades de cambio? Esas cosas son como más para que ustedes aprendan. O sea, se las cuestionen. Vamos acá al concepto de cohesión. Y fíjense, la cohesión dice a la relación funcional de los elementos que conforman un módulo. ¿De acuerdo? Ahora nos fuimos a la parte interna. El acoplamiento estaba asociado a cómo yo me relaciono, me comunico con los otros componentes. ¿Ya? Cuando hablo de elementos de un módulo, estamos hablando de las sentencias, instrucciones, definiciones, llamadas a otros módulos. O subtareas. Es que a lo mejor cuando hablamos de subtarea algunos pueden pensar que es muy alto, pero también podría ser. Y la idea es que ustedes, los elementos que están dentro de este módulo, los organicen y se tengan una mayor relación para el cumplimiento de una tarea. Aquí todo gira en torno a una tarea. Los elementos buscan estar asociados a una única tarea. Esa es como la lógica que nos va a dar el concepto de cohesión. Nuevamente tenemos acá los tipos de cohesiones: cohesión funcional, secuencial, comunicacional, procedural, temporal, lógica
coincidental o utilitario, algunos le llaman. ¿Ya? O el, ¿cómo le llaman? Herramienta, no. De ahí no me voy a acordar cómo le llaman a este, pero es cuando usted, es todo lo que le sobró del otro lado, es como el remanente de todo lo otro. ¿Ya? Entonces, a mayor... ¿Ah? ¿El utils? Ese, el útil, es como el coincidental. ¿De acuerdo? Hasta el comunicacional es caja negra, porque se van a dar cuenta que todos los elementos están conectados por alguna tarea, y de aquí ya empezamos a hacerlo más transparente, y que hace más el coincidental, porque usted ahí es porque no encontraron ningún factor común de esas tareas o de esos elementos, y les quedó el famoso componente útil. Ya, acá dice, esta es la mejora, cohesión funcional, es cuando los elementos, digamos, que contribuyen a la ejecución de una y solo una tarea relacionada al problema. Ojo, los elementos. Entonces, acá tenemos, lo mismo de arriba, los elementos contribuyen a la ejecución de una tarea relacionada. Acá, véanlo, tenemos una entrada y el módulo va a realizar una única tarea, va a producir una única salida. Cohesión funcional, es lo que ustedes, cuando hablábamos de que un módulo tiene que hacer una única tarea, y es como ya, para mí, esta es la ideal, pero esta cohesión funcional, que la tengan todos los módulos, nos va a pegar en el tema de la integración. Para mí esto es como tener una función, y que cada módulo sea una función. Yo no puedo tener empaquetada a todas las funciones en un módulo, porque como lo dijimos después hay que integrar el costo de integración de que este módulo llama al otro, como lo hablábamos anteriormente del workflow, también lo podemos ver de que eso nos va a llevar a nosotros después el tiempo de respuesta, en el tema que le decía el jardinero. El tiempo de respuesta del jardinero es resolver un problema. Si yo llamé a A, y A llamó a B, y B llamó a C, y C llamó a D, y ahí recién me empiezan a responder, eso es lo que estaría mal si quisiéramos puros módulos de esa forma. ¿Se entendió eso o no se entendió, muchachos? Pero no estoy en presentación. ¿Ahí se entendió o no? Jóvenes. Sí. Entonces, cohesión funcional es cuando yo realizo una única tarea. Los elementos se organizan para resolver una única tarea. Ahora, la secuencial, ojo acá, estamos hablando de la lógica interna. Dice, esta se produce cuando los elementos, hablemos de elementos, la sintaxis, las que estábamos hablando antes, que están envueltos en actividades tales que la salida de uno me va a servir como entrada a la próxima. Esta tarea ejecuta algo, o sea, esta tarea recibe la entrada del módulo, la procesa y me produce una salida. Esa salida de la actividad 1 la recibe la actividad 2, la procesa y recibe de entrada a la actividad 3. Y la actividad 3 es la que me produce la salida. Entonces, hay una cohesión secuencial. La 1 se tiene que ejecutar primero que la 2 después la 3. Pero todo este conjunto de actividades están aquí organizadas para responder a la tarea. ¿De acuerdo? Acá le dice, ejemplo, dan una tarea, obtener el sueldo base, después verificar el número de las cargas, después revisar. Entonces, cada uno después la posición de la salida para el siguiente, para recién producir el cálculo del salario de la persona. ¿De acuerdo? Asumiendo que estos fueran elementos de nuestro componente, que son como funciones o subactividades. ¿Ya? Lo importante en este tipo de cohesión, la palabra clave, muchachos, es la salida de un componente es la entrada para la próxima actividad. ¿Sí? La salida de una actividad es la entrada para la siguiente actividad. Esa es la palabra clave para una cohesión secuencial. Porque después tenemos la cohesión comunicacional, ¿ya? Y acá nos dice que el módulo va a presentar la cohesión comunicacional cuando los elementos que conforman el módulo contribuyen a actividades que usan la misma entrada o la misma salida. Pero no hay una importancia en el orden secuencial. Es decir, acá puede que alguna actividad le dé un input al siguiente, pero lo más importante es que la entrada es común o la salida es común. Cada uno de estos produce la misma salida. ¿Sí? Y estas actividades están acá empaquetadas porque me ayudan a resolver una tarea en sí. Tienen un objetivo común.
Acá también había una tarea en sí. Acá era una única tarea. ¿Sí? ¿Se entiende, muchachos? Sí, aquí no me quedó muy claro, profe. Se recibe la tarea y se ejecuta una serie de eventos al instante para ejecutar la tarea, o una cuestión así, como al mismo Acá, tiempo. por ejemplo, la entrada es común para los elementos de dentro, para los elementos del módulo, ¿sí? De la actividad del módulo, ¿cierto? Entonces, esta entrada, aquí por ejemplo, una entrada la usan estas dos actividades, y estas actividades pueden producir la misma salida, pero lo importante es que esta después la diferencia del comunicacional con el secuencial es que a lo mejor la actividad 1 produce una salida que la va a usar el 3, ¿de acuerdo? Y que después se la va a pasar al 2. No está la secuencialidad que producía el anterior, la ecuación secuencial, porque la anterior era la salida de la actividad 1 sirve de entrada para la actividad 2, la salida de la actividad 2 sirve de entrada a la actividad 3, y así podríamos ir enumerando. En este caso, Lo que pasa es que eso puede servir también para algo en paralelo. puede ser para algo en paralelo, o incluso puede ser que sea un... porque la entrada la comparten, pero a lo mejor después esta actividad 1 me puede producir una salida, porque esto está comunicado, esta flecha también es bidireccional, ¿se entiende, no? A lo mejor esta actividad me puede producir esta actividad 1 me puede producir una salida para la actividad 2, ¿se entiende? ¿Profe? Puede haber comunicación entre las actividades internas, pero no está la secuencialidad. Estoy haciendo una tarea y le paso el dato a la actividad 3, la actividad hace una tarea y le paso el dato a la actividad 2 y después podemos responder. ¿Sí? ¿Se entiende, no? Sí, se entiende. O sea, Porque lo que entendí yo al menos que es como lo contrario de la secuencia. La comunicacional, claro, o sea, las actividades que están dentro de este módulo No necesariamente ayudan, hace secuencia. contribuyen a una tarea en particular, pero no está la secuencia. No está que la salida de la actividad 1 me sirve de entrada a la actividad 2. La actividad 1 me puede servir de entrada para la actividad 3. La actividad 3 me puede servir de entrada para la actividad 2. Lo importante es que después en la ejecución esto me van a producir una salida que es el cumplimiento de la tarea por la cual uní estos elementos dentro del módulo. Profe, ¿Sí? en este caso es peor comunicacional que funcional. O sea, sí, está funcional es la ideal porque hace una única tarea. Pero es porque tiene que esperar al más lento de las actividades que están ahí. ¿O por qué sería peor que la otra? Porque si lo veo como paralelismo. No, claro, el paralelismo es más rápido, pero el tema aquí es, no estoy diciendo que sean paralelos necesariamente, son lo único que tú dices, la entrada le sirve. Ya, okay. La entrada le sirve a las 3. Y acá esto se pone, por eso le digo, esto igual tiene comunicación, por eso es comunicacional. Igual dentro de ellos también tiene comunicación. Como les vuelvo a repetir, estas flechitas indica que la actividad 1 puede también sacar una salida para acá. ¿Sí? No están puestas así. Ya. Lo que pasa es que si yo le hubiera puesto el dibujo de esta forma, yo podría haber dicho que la salida de la actividad 1 podría ir al 3, y el 3 podría ir para acá, y podría haber un loop incluso. Podría haber una comunicación. Que me pasa algo, mira, me pasa algo, y después lo vamos a sacar. ¿Sí? Okay, entiendo. No está esta secuencialidad de que acá para que sea secuencial, porque aquí, fíjense, es como yo voy a unir mi elemento interno. Acá mi elemento interno, esta es importante porque yo voy a hacer la tarea de calcular el salario, pero yo sé que primero tengo que hacer esto, y una vez que tengo eso, se lo paso a la actividad 2, porque esa actividad 2 necesita saber cuál fue el sueldo base. Luego esta actividad 2 va a calcular el número de cargas, y se los va a sumar al sueldo base, y a eso se los va a pasar a la actividad 3. La actividad 3 va a revisar cuántos días tenía de permiso, y va a calcular eso, y se va a ir bajando hasta que el último tiene todas las cosas, le agrega la hora extra, y lo va a mostrar por pantalla. Era una acumulación de tareas. Acá, en el siguiente, me pueden dar un dato que me puede servir de entrada, para los 3, que es comunicación para los 3. Este puede responder el de acá, y después responde. O sea, ¿por qué es más mala que la anterior? Porque es casi como ustedes dicen, el factor común, sí, mira, es que le ayuda al otro en este momento, les cuesta ver la lógica por la cual están organizadas. No hay una lógica muy clara de cómo se están organizando esos elementos. Sabemos que entre sí se comunican para lograr la tarea. Pero no hay una lógica hay muy flecha clara. entre actividad 1, 2, 3. No. ¿Ah? O sea, que
Lo que decía, que se piden actividad 1 le pide algo a 2, 2 vuelve a 1, 1 a 3. Puede ser eso. Sabemos que estos conversan entre sí, hay comunicación entre ellos que me ayuda a resolver el problema me ayuda a resolver la tarea por la cual la estoy colocando. ¿Sí? Sí. Por ejemplo, aquí dice obtener datos del producto, yo primero obtengo el nombre, después el stock, la ubicación, después el precio. Podemos sacar puras cosas para sacar los datos del producto, pero a lo mejor están en distintas actividades. Cada uno tiene distinta información. Entonces ustedes se empiezan a comunicar hasta que logran sacar toda la información y me la muestran. ¿Sí? Okay. Para sacar los datos del producto, no me están diciendo, no me dicen, oye, primero tienes que sacar el nombre, después tienes que sacar el stock. No hay un procedimiento. Como en el caso anterior, que había un procedimiento para calcular el salario. ¿Ya? La ecuación... copié 2 veces. Esta es secuencial. Sí, no, está bien. Esta es la secuencial. ¿De acuerdo? Hay un proceso, la salida de uno sirve a la entrada de otro. Esta es comunicacional. ¿Sí? Hay intercambio de datos o de comunicación entre las actividades. Y fíjense, la procedimental dice acá, los elementos de procesamiento se relacionan y deben ejecutarse en un orden específico. Pero son elementos de procesamiento. O sea, dicen, mira, esta parte hay que hacer primero, hay un factor común que es, se ejecuta un proceso. ¿Ya? Pero no, aquí a lo mejor, por eso digo, este es un proceso 1, este es un proceso Q1, este es un proceso R1. Son 3 procesamientos de texto que en su orden, acá en el tercer orden, de un procedimiento, se logra la ecuación procedimental. ¿Ya? Pero no está el concepto de secuencialidad que hablábamos en la 2. O sea, podríamos decir que P1 no le entrega nada a Q1, por ejemplo. También podría ser. De hecho, eso es. No es necesario. Saben que tiene que ejecutarse primero el proceso 1, después tiene que ejecutarse Q1 y después tiene que ejecutarse R1. Ok. ¿Ya? Y no debiera, esa flechita es la que me molesta, porque ¿ya? Sí, confunde. Yo sabía, bueno, si se dieron cuenta, las agregué ahora, porque ustedes no las tienen. ¿Cierto? Yo le subí el material, ustedes no las tienen, las agregué ahora y no me percaté. Para mí, en la ecuación procedimental hay un orden lógico de los componentes, pero no hay comunicación. Esa flechita me está molestando. ¿Ya? Pero eso es como que le dice una a la otra, ya te toca. Es como eso. Veamos esa flecha. Esta flecha no es que me estén pasando data de entrada, sino que me dice, ejecuto la actividad P1, que por eso es elementos de procesamiento. O sea, ustedes tenían varias funcionalidades y las empaquetaron y les quedó en este paquete el proceso 1 con el Q1 y con el R1, que son de funciones de otro lado, pero la empaquetaron porque se dieron cuenta de que si yo ejecuto primero P1 y después ejecuto Q1 y después ejecuto R1, logro la tarea en sí. Entonces, mi empaquetamiento es porque están bajo este procedimiento, pero son elementos de procesamiento distintos. En el caso anterior, había comunicación entre las actividades. No había un orden definido, pero había comunicación y cuando se comunicaban después podían sacar la salida. Y en este caso, cohesión secuencial, sí hay un orden establecido y me dice que la actividad 1 se ejecuta primero y la salida de la actividad 1 me sirve de entrada a la actividad 2. ¿De acuerdo? Acá sí hay intercambio de comunicación entre los componentes. Acá, entiendan esta flechita sáquenla, muchachos, o sea, de su mente, para que entiendan de que esto es como que te pasó, te doy el pase a ti. En el estricto rigor, si yo me hubieran hecho dibujar a mí, no me percaté, hubiera puesto 1, 2, 3. Está y sin esa flecha. Porque la ecuación procedimental me dice que yo tengo que ejecutar ciertas sentencias de código, pero no hay comunicación entre estos elementos de código, estos elementos de procesamiento. No hay acoplamiento. No hay acoplamiento, por así decirlo. ¿Sí? ¿Me entienden? ¿No me entienden? ¿Profe, directamente no hay? ¿O puede que envíe un dato? No, porque si ya envía uno podría ser comunicacional. Aquí no hay salida de un módulo que sea entrada de otro. No, no hay comunicación de ningún tipo. Porque en el otro caso usted acá, la actividad 1 podría levantar a la actividad 2. Y ahí, como hay comunicación entre estas actividades, es comunicacional. En cambio acá, yo sé que este procedimiento lo ejecuto una vez, este otro y este otro, pero no se comparten información entre ellos.
Ok, profe. Por eso dice, se organizan secuencialmente, pero tienen poca relación entre sí, o sea, no está que la salida de uno le sirve a la entrada del otro. Y esta procedimental ya es de un mal mantenimiento porque ustedes tienen partes de funcionalidades que en su conjunto van a resolver un tema. Es como que fue como la utilidad que le encontraron ustedes. Ya, y esta ya es caja blanca también, o es mala, porque si es cohesión temporal, significa que ustedes, cohesión temporal primero, significa que ustedes encapsularon elementos de este módulo, lo encapsularon pensando, mira, generemos este módulo fin de mes, y coloquemos en este módulo fin de mes que vamos a hacer un backup del servidor, y coloquemos que va a prender la alarma, y coloquemos que va a generar los sueldos, como que se dan cuenta de que ustedes, en este empaquetamiento, la lógica con la cual hicieron el empaquetado es porque en cierto tiempo se deben ejecutar esas funciones. ¿Sí? Por ejemplo, acá el ejemplo práctico, vale la redundancia, que le está mostrando es, usted al despertar su día, uno lo que hace es apagar el despertador, toma la ducha, se viste, hace la cama, toma desayuno. Son todas estas acciones que no tienen nada que ver una con otra, con una tarea en específico, si ustedes lo quieren ver, ¿no? Pero están asociadas al despertar del día. Por eso yo les decía anteriormente, a fin de mes o en las noches, ustedes, ¿qué es lo que hacen? Los procesos bancarios, a lo mejor, ¿qué es lo que hacen? Hacen correr los procesos de respaldo. O hacen un balanceo de carga, no sé, todas las cosas que ustedes puedan ejecutar en la noche. Entonces, esas tareas que ustedes ejecutan de respaldo, ustedes dicen, mira, podemos empaquetarlas. Y ahí crean el módulo 1. Entonces, el módulo 1 está empaquetado porque en el tiempo 1 esta funcionalidad me sirve. En el tiempo 2 me sirve. Entonces, se dan cuenta que aquí, ¿por qué ya es poco cohesivo? Porque la lógica ya no depende de la estructura interna de los elementos del módulo. La lógica depende de factores externos. Aquí, ¿cuál es el factor ¿por qué estoy organizado todo? Porque en este tiempo se ejecuta. ¿Por qué está? Porque en este tiempo se ejecuta. Porque entendamos que la cohesión de alguna forma me está diciendo cuál es mi lógica interna. La cohesión funcional, mi lógica interna, yo hago una pura tarea. No tengo nada más que hacer. Yo hago una pura tarea. Soy cohesivo. La cohesión secuencial es porque yo estoy organizado con tareas que dependen una de otra, porque la salida de uno es la entrada de otro. Por eso es secuencial. Y sigo teniendo una organización interna, porque si tú la ves, sí, pues esto tiene que estar empaquetado porque si tú lo sacas a otro paquete no te va a servir, porque vas a agregar acoplamiento. Entonces, bueno, pasamos a la cohesión funcional, o sea, comunicacional. La cohesión comunicacional, yo comparto a lo mejor los datos de entrada, ¿de acuerdo? Y la cohesión comunicacional me dice que y ya estaba al medio, así como casi al borde de lo gris, me dice la cohesión comunicacional sigue siendo un poco buena porque la lógica interna me dice, estos módulos están aquí empaquetados porque el módulo 1 o la actividad 1 le manda un dato a la actividad 3, luego la actividad 3 le devuelve al módulo 1 y el módulo 1 se vuelve a comunicar con el módulo 2 hasta lograr la tarea. O sea, están empaquetados porque hay comunicación entre ellos, se deben comunicar para resolver una tarea. ¿Sí? Y después pasábamos a la cohesión 4, que era la cohesión procedimental, donde la lógica ya era, oye, pero ¿por qué están organizados? ¿Por qué estos elementos están dentro de este paquete? Porque primero tengo que ejecutar este proceso, después tengo que ejecutar este otro, después tengo que ejecutar este otro. Entonces ahí, en este muchacho, como no hay comunicación, uno podría haber dicho, oye, entonces, ¿por qué no lo dejamos como una cohesión funcional? Y haber dicho, este sería un módulo P1, módulo Q1, módulo R1. Sí, porque ahí al dejarlos como módulo, lo que hablamos, nos pega el tema de la integración y nos estarían agregando ahí que a lo mejor, como estas actividades son muy recurrentes, agregaríamos mucho acoplamiento. ¿Sí? Entonces, por eso ustedes la empaquetan. Y nuevamente, aquí cuando pasamos a la cohesión temporal, ustedes dicen, ¿por qué está el elemento P1, P2, P3? No van a encontrar una lógica interna. Entonces tienen que recurrir a un factor externo. Porque en este tiempo nos sirven, porque cuando sea este tiempo se van a ejecutar estos módulos. Cuando sea este tiempo se van a ejecutar. Entonces, empaquetemos. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Me van entendiendo? Sí, profe. Ya. Sí. Sí, profe. Y fíjense, la cohesión lógica
ustedes empaquetan elementos en un módulo, pero las decisiones se toman afuera. O sea, para saber cuál componente se va a ejecutar, va a depender de la entrada, ¿sí? Dice, un módulo tiene cohesión lógica cuando existe alguna relación. Existe alguna relación, ya no encontraron elementos comunes, hay una relación entre elementos, este P1, estos elementos del módulo, tiene una relación porque dependiendo del parámetro con el que me llamen, va a ejecutarse este o ese. ¿Sí? Anteriormente dependía del tiempo y sabíamos que iban a estar empaquetados por el tiempo. Ahora es porque me va a llegar un parámetro y dependiendo del parámetro voy a ejecutar alguna de estas cosas. ¿Sí? Entonces, como ustedes dicen pagar, van a empaquetar aquí, por ejemplo, Sí. colocaron el pago en efectivo, colocaron el pago con tarjeta, colocaron el pago con cheque. Entonces, dependiendo del tipo, ustedes, van a ejecutar este paso. No, y esa ya es caja gris. ¿De acuerdo? Porque ya me están haciendo a mí ver las funcionalidades, me están haciendo ver que yo adentro tengo estos componentes. Entonces están violando el principio de ocultación de información. Y finalmente la cohesión coincidental es cuando ustedes ya no encontraron ningún factor común, ya no tienen ni una relación significativa. Acá ustedes, estas son como piezas para que les ayudan a hacer el módulo. Y se dieron cuenta que estas piezas no llevaron ningún paquete, no llevaron dónde ponerla. Entonces, empaquetémosla acá y llamémosle utilitario. ¿Sí? Misceláneos. ¿Cuánto? Misceláneos. Misceláneos. Sí. Claro. Sí. Cuando Funciones generales. claro, el utility o utilitario, no sé cómo. Exacto. Bueno, pero a varios le pasa que usted, mire, todo esto nosotros dejémoslo acá. Cuando están haciendo el aseo o ordenamiento en su pieza y ustedes no encuentran el factor común. Oye, esto no es ni hobby, esto no es deporte, no es música, pum, todo para allá. Y dejan el cajón varios, que después se llena de puras cosas. Ese es como el cohesión coincidental. ¿Sí? Sí, profesor. Sí, sí, profe. ¿Dónde dice cohesionado? La última cohesión no le entendí mucho. La cohesión coincidental. A ver. ¿Ya salió? ¿Esta? ¿No la entendieron? Esa misma. Aquí, cohesionando, eso. Eso es lo que me están corrigiendo. Que alguien me está corrigiendo por interno. Cohesionado. Grabamos. Y proyectamos. Para saber si era eso lo que me están diciendo porque me perdí. Déjenme ver. Ya. Ya dice, el módulo coincidentalmente cohesionado, o sea que es aquel cuyo elemento desarrolla actividades sin relación significativa. Lo que yo les decía a ustedes, muchachos, era cuando ustedes se van a dar cuenta que ustedes están haciendo descomposición funcional, van sacando funciones, y ustedes de pronto esas funciones no las pueden dejar sueltas, van a crear paquetes. Cuando ustedes en ese paquete dejan una única función, porque la usan bastante, es como el core del negocio, la tienen que dejar para que tenga una pura interfaz, para evitar que tenga un alto acoplamiento. Además, porque si esa función se cae, les va a pegar a todos los otros atributos, a todos los otros componentes. Entonces ustedes tienen una cohesión funcional. Ya, pues cuando hago una única tarea. Es como decir, no hay elementos diferentes, porque todo lo que están dentro están asociados a la tarea en sí. Ahora, después tenemos la cohesión secuencial, en la cual me decían que los elementos internos de un módulo estaban cohesionados secuencialmente porque la salida del elemento de la actividad 1 le servía como entrada al elemento de la actividad 2. ¿Sí? Sigue teniendo una lógica. La comunicacional es muy similar a la secuencial. La diferencia es que no necesariamente la salida de uno le va a servir como entrada al otro. Pero sí, entre los elementos de ese componente hay comunicación, se comparten mensajes para lograr resolver la tarea, que es el por qué están
reunidos en ese componente. Después pasábamos al componente procedimental, en donde nosotros teníamos, o sea, la cohesión procedimental. Hablamos de una cohesión procedimental cuando nosotros teníamos elementos de código, elementos que no habíamos, que nos sobraban. O sea, nosotros dijimos, oye, lo vamos a empaquetar porque este elemento P1 se tiene que ejecutar primero, este elemento Q1 se tiene que ejecutar después, y este elemento R1 se tiene que ejecutar al último, ¿ya? Pero no hay una lógica, porque no hay transferencia de datos, no hay llamado entre estos, sino que primero A, después B, después C, sin intercambiarse mensaje entre ellos. Por eso es procedimental, obedece a un proceso, pero entre ellos no hay comunicación. Después de la procedimental, pasábamos a la temporal, donde hablábamos de que ya la lógica interna, por cómo estaban organizados los elementos de este módulo, ya no dependía de los elementos que están dentro, porque pueden ser elementos muy diferentes. ¿De qué dependen? Están ahí porque en cierto tiempo yo los uso, en cierto tiempo yo los debo ejecutar. Entonces yo voy a colocar esas funcionalidades en base a un factor de tiempo. Y por eso una cohesión caja gris, porque yo puedo tener muchos fragmentos de códigos que no tienen nada que ver. Puede estar el tema de recurso personal, puede estar un tema de alimentación, puede estar... Pero ¿cuál es el factor común y que lo hace diferenciarse de la coincidental? Es que están ahí porque en cierto tiempo se ejecutan. El factor común es tiempo. Después tenemos la cohesión lógica, donde yo tengo actividades que se van a desarrollar, y nuevamente yo las miro, y si las miro internamente, no tengo idea por qué están desconexionadas. Pero si me doy cuenta que hay un factor, también hay otro factor externo que nos hace pensar. Anteriormente era el tiempo, y esta, ¿por qué es peor? Porque depende del parámetro. Dependiendo del parámetro que me pasen, yo voy a ejecutar algún elemento de lo que está dentro de mi paquete o de mi módulo. ¿De acuerdo? Yo voy a ejecutar alguna de estas actividades que está dentro de mi módulo dependiendo del parámetro de entrada que me están dando. ¿Sí? Entonces, hay una lógica. Estos, dependiendo del parámetro, voy a ejecutar A, B, C, D. Por eso estoy empaquetando, porque, mira, mi lógica es que si este parámetro me lo pasan, puede ser esto, o si no esto. Entonces, hay una lógica de, hacen algo en el mismo momento, pero no es tiempo. Hacen algo dependiendo de la lógica externa. Y el final es cuando tú no encontraste ninguna lógica para guardarlo en un módulo. Por eso es coincidental. Están ahí por coincidencia, porque no encontraste otra razón lógica. ¿Sí? Porque todas las otras cohesiones obedecen la lógica, hacen una única tarea, siguen una secuencia de pasos, se comunican para resolver una tarea, están ahí porque siguen un orden de un procedimiento, no hay comunicación entre ellos, pero hay un procedimiento. Después están ahí porque en cierto tiempo se ejecutan, están ahí porque tienen dependiendo de la llamada interna, yo voy a ejecutar algo, y están aquí porque no encontré ninguna razón. Es el coincidental, es como lo que te sobró. Todos los remanentes de todas las otras cosas te sobraron y tú tiraste el coincidental. ¿Se entendió ahora o no? Sí, profe. Claro. Profe, vale. Ya. Entonces, raya para la suma. ¿Qué están viendo ahora? El power. Ahora. Ya. Lo tiene editado. Lo tengo editado, eso. Sí. Profesor, ¿va a actualizar el archivo? Sí, lo tengo actualizado. No, porque está así bonito, lo estoy viendo yo de ya. Del No, aula. pues usted dice, yo lo tengo actualizado, el que no lo tiene actualizado es usted. Se lo puede subir Sí, de pues nuevo. por eso, ¿nos va a actualizar el archivo? Sí, se lo subo terminando la clase. Ya, ok, gracias. ¿Entendieron? Pero principalmente, muchachos, fíjense, el acoplamiento es como la comunicación. Está asociado a los mensajes entre los módulos. Entonces siempre, cuando hablemos de acoplamiento, porque ustedes se van a dar cuenta en el certamen, son preguntas de verdadero y falso, o son preguntas de términos variados. En los términos variados se dice, un módulo lo tiene
¿A qué me estoy refiriendo? ¿O un módulo lo presenta? ¿Acoplamiento o cohesión? Solo con decirle eso. ¿Un módulo lo presenta? Cohesión. Cohesión, porque es como yo estoy Es un organizado solo módulo. internamente. Es un solo módulo. Es como yo estoy organizado internamente. Entonces, esa es cohesión. Cuando dice, dos módulos lo presentan cuando se... ya Acoplamiento. O sea, ese es un indicador para que ustedes vayan viendo, para que entiendan que la cohesión tiene que ver con mi lógica, cómo yo me organizo internamente. ¿Ya? Porque igual si ustedes van a empezar a hacer hartas funcionalidades, van a sacar cosas, y ustedes tienen que hacer un empaquetado. O por ejemplo, pensemos en clases. Van a ir empaquetando por clase y se van produciendo este tipo de cosas. Aunque en las clases cada uno tiene su método, entonces es más difícil. Porque eso es más del lado procedural. Disculpe, profesor, ya tenemos que entrar a estadísticas. Uy, ¿qué razón? Uy, ya. La mayoría. Ya, chao muchachos, me pasé mucho, no me dijeron nada. Chao, Tengo profe. 10 minutos, mañana se los pago. Ya, Chao, profe. Muchas gracias por la clase. Gracias. Profe, gracias. Está muy bien. Gracias, profe, nos vemos. Chao. Chao, profe. Cuídense, les vaya bien. Oye, ¿por qué hay tantos potes aquí? Ah, están rotando.